bienvenida desde aquí, desde la iglesia Puerta del Cielo en Clavería, en la Ciudad de México. Somos esa parte del cuerpo de Cristo que en este día estamos dando gloria y honra a nuestro Señor. Y bueno, pues el día de hoy aquí en esta iglesia hemos estado hablando acerca de muchos fundamentos, de muchas bases en las cuales a veces se nos olvida, a veces no tenemos muy firmes todas esas patitas de la mesa y andamos cojeando por ahí en la vida cristiana, y siempre es muy bueno, siempre es muy bueno regresar a los inicios, a revisar cada una de las áreas de nuestra vida. Y bueno, pues hemos estado hablando acerca de esas bases, de cómo llegamos a ser cristianos, cómo creímos, cómo hubo en nosotros una necesidad o hubo una obra del Espíritu Santo que nos trajo convicción de pecado, que hubo un arrepentimiento, que confesamos esos pecados, que creyendo en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos hemos bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que con ello también hemos recibido el bautismo en el Espíritu a través de la imposición de manos. Y bueno, pues ya entonces en estos momentos podemos decir que con estos principios ya somos salvos. Pero bueno, ¿salvos de qué? A ver, ¿salvos de qué? ¿Salvos de qué? Me imagino que pensaremos, bueno, pues del infierno o de los problemas, no. De los problemas no, pero podemos pensar que del infierno, que somos salvos, pero debemos de pensar que también el Señor Jesús nos ha salvado del pecado, porque no nada más pagó por esos pecados, sino que los ha quitado. Entonces tenemos la oportunidad de vivir una vida nueva, una vida completamente diferente, con una nueva naturaleza espiritual, con un avivamiento espiritual que nos permite pues vivir de otra manera de como acostumbrábamos a hacerlo. Tenemos un antes y un después. Y la salvación muchas veces la concebimos como pues nada más brincar la tablita, ¿no? O sea, ya recibo al Señor Jesucristo y ya soy salvo, y ya brinqué la tablita, yo ya la brinqué, ahora te toca a ti, ¿no? Y pensamos que nada más es eso. Pero si nosotros vemos la salvación como un proceso, o como se decía en el Evangelio, que se hablaba del camino, como un camino, el camino habla de un proceso. Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero el camino nos habla de un proceso, de un caminar en el cual nosotros vamos, somos santos apartados, pero vamos perfeccionándonos, vamos trabajando en todas las áreas de nuestra vida, y el Señor va actuando, en el cual nosotros somos copartícipes con Él de este proceso. No podemos dejar a que Dios haga absolutamente todo. Hay muchos creyentes o que en un momento recibieron al Señor y no vuelven a saber nada del Evangelio, no se vuelven a interesar en conocer de Dios, y se quedan como a medio camino, o muchos que habían estado inmersos o caminando, comprometidos con Dios, y en un momento determinado también han dejado de caminar, han dejado la carrera o se han desviado por otros caminos. Entonces, pues en nuestra vida debemos de revisar pues todos estos principios y ver en qué lugar estamos, en qué posición estamos. Si vemos esto, pues entonces esta salvación podemos decir que estamos siendo salvados, ¿no? Hemos recibido a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, hemos brincado la tablita, ¿verdad? Nuestra tabla salvadora, pero ahora tenemos que hacerlo Señor
de nuestra vida en cada área que vivimos, hacerlo Señor. Y el Señor es a quien se sirve y a quien se obedece. A lo mejor pues lo mínimo, digamos que el plus, lo mínimo pues es que ya escapamos del infierno, pero se trata de dejar el pecado y de vivir mejores vidas, vivir en el reino, aprender los principios del reino de Dios, aprender sus leyes, desaprender todo lo que aprendimos del mundo. O sea, es un trabajo, es un esfuerzo, esto implica, es un trabajo, implica caminar en este camino, ¿no? Que es el Señor. Y también en casi todas las religiones siempre nos han enseñado que primero hacemos el bien, nos portamos bien para poder entonces alcanzar la salvación. Y con nosotros, con Cristo, es al revés, alcanzamos esa salvación y entonces ya tenemos la capacidad de poder hacer el bien. O sea, lo que nosotros hacemos es porque ya somos regenerados en nuestro espíritu. Entonces ahora sí podemos decir no al pecado, ahora sí podemos hacer el bien, ahora sí podemos obedecer a Dios. Antes no podíamos hacerlo porque no teníamos la naturaleza ni la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Nosotros podemos decir que vamos empezando a caminar con el Señor, pero no sabemos si vamos a llegar, si vamos a terminar la carrera, si vamos a mantenernos en la fe, creyendo, confiando, poniendo nuestros ojos en Jesús y no quitarlos de allí. Es muy fácil que nos deslicemos en cualquier momento, es muy fácil que nos desviemos del camino. El apóstol Pablo lo dijo, ¿no? Dice en 2 de Timoteo 4:7, dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, que no nada más así decimos, ay, bueno, pues ya me salvó el Señor y yo ya soy salva, ya, ¿verdad? Ya la hice. Sino que ha sido... Para el apóstol Pablo fue una batalla, fue una pelea, fue una carrera, el guardar la fe. ¿Cuántas veces las circunstancias hacen que decaiga nuestra fe? Es una lucha constante. Hablamos de que la vida del cristiano es como hemos escuchado, que es como esas escaleras eléctricas que van hacia abajo y tenemos que ir subiendo. No se trata de detenernos y que ya ahí nos quedamos estancados, no, quiere decir que vamos para abajo. O sea que constantemente nuestra vida tiene que continuar en ese caminar, en ese proceso de salvación, porque entonces podemos decir que se puede interrumpir, retrasar o quedar inconcluso, incompleto. Hay muchos versículos en el Nuevo Testamento que advierten de no detenernos en este proceso. A mí me gusta mucho el versículo de que dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y decimos, híjole, nada me puede separar. Pero en toda esa lista, no me encuentro yo misma, ¿no? Y entonces yo misma soy la que puedo separarme del Señor. Ese es el problema. Lo único que no está en esa lista soy yo misma cuando suelto la mano de Dios. Nadie más y nada más nos puede separar más que nosotros mismos. En Romanos 11:22 nos dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces
en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¡Toin! Y decimos, no, pero es que Dios no puede ser así. Muchas veces no estamos de acuerdo con estas cosas, pero tenemos toda la Biblia. Nos encanta escoger versículos que nos prometen, ¿no? Que nos da promesa el Señor, pero la verdad está en toda la palabra de Dios. Entonces, en determinado momento nosotros podemos echar mano, abrazar un versículo que necesitamos en nuestra vida. Y luego decimos, pero es que ¿cómo entonces se contradice Dios? Ahora sí que da y quita, con el diablo se desquita, si dice que ya me salvó, ¿no? Sí, o sea, Dios es fiel, Dios es perfecto, pero nosotros somos colaboradores juntamente con Él. O sea, de nada sirve pues que seamos pasivos en esta relación y entonces dejar que Dios haga todo. No, o sea, es una relación la que tenemos, no es una religión, y en ella pueden suceder muchas cosas en nuestra vida, ¿no? En Judas 24 que nos dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, y decimos, ay, qué padre, guárdame sin caída y preséntame sin mancha delante de tu gloria con gran alegría. O sea, nos dice por un lado y nos dice por otro. ¿Qué palabra necesitas escuchar tú? ¿Te estás yendo por las tortas? Pues cuida esa bondad para contigo, ¿no? Estás recibiendo condenación, necesitas de la gracia de Dios porque te estás perdiendo. Entonces sí, Él es poderoso para guardarte. O sea, tiene que haber un equilibrio siempre en nuestra vida. La verdad es que en esta cuestión de la salvación hemos recibido instrucción y yo he visto cómo se defiende esa instrucción recibida, pero con capa y espada. O sea, los pastores recibimos cierta instrucción y nos dicen y aprendimos que la salvación no se pierde y la defendemos, pero siempre, ¿no? Y si algún pastor recibió la instrucción de que la salvación se pierde, también defiende, y encontramos en la palabra de Dios los versículos que nos están confirmando estos argumentos. Y yo creo que es importante que conozcamos todos estos aspectos y estos argumentos, no para definir y hacer una doctrina de ellos, sino para hacer una vivencia, una experiencia real en nuestra vida para lo que nosotros necesitamos. Porque luego cambiamos para un lado, para el otro, según como nos convenga, ¿no? En nuestra vida. Y usamos así también la palabra de Dios para lo que nos conviene. Yo no vengo aquí a definir una posición u otra, sino vengo a plantear qué es lo que tú necesitas en tu relación, saber cómo estás viviendo tu relación con Dios y cuáles son las cosas que te mueven en este sentido, ¿no? Nosotros estamos colaborando con Dios en nuestro propio proceso. Vamos a leer una palabra, si me pueden acompañar, en Juan 15. Por favor, sí me gustaría que la leyéramos juntos. Dice, yo soy la vid verdadera. Jesús, la vid verdadera. En Juan 15. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ustedes están limpios por la palabra que les he hablado.
permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Okay. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Hasta aquí vamos a dejarlo. Y pues estamos viendo ahí que sin el Señor no podemos hacer nada, sino nos mantenemos pegados a esa vid. Somos los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Somos las ramas. Somos unas ramas que solas por nosotros mismos, si nosotros arrancamos una ramita del árbol, o sea, lo único que va a suceder es que se va a secar. Se va a secar y ya no va a poder vivir. Te necesita estar unida, pegada al árbol, para que pueda recibir del árbol de toda la savia, todo el alimento que necesita, porque la rama no tiene vida por sí misma. La vida es la que tiene la vida y la transmite a las ramas. Entonces necesitamos permanecer en el Señor, porque de otra manera pues nos soltamos de su mano y entonces pues nos vamos a secar y nos van a echar ¿a dónde? Al fuego. O sea, ahí lo dice claramente, ¿no? O sea, ¿qué piensan ustedes al respecto? ¿Sí? Dice el Señor que dice en Juan 10:28, dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. O sea, Dios está poniendo todo, ya lo puso absolutamente todo, pero tenemos algo tan especial, un tesoro y algo que ni siquiera Dios es capaz de tocar, que es nuestro libre albedrío. Entonces, en nuestro diario caminar, nosotros debemos de ser conscientes de absolutamente todos nuestros pensamientos, todas nuestras actitudes, de revisar bien nuestro corazón, cómo estamos en esta relación con el Señor. Porque sí, el Señor nos ha hecho libre, como en el caso de todos los que salieron de Egipto, como ¿cuántos salieron? Como ¿cuántos? 2 millones, ¿no? 1 millón, no sé cuántos. Como 1 millón salieron libres, o sea, sí, el Señor los hizo libres, o sea, salieron. ¿Y cuántos entraron a la tierra prometida de esa generación? ¿No? Caleb y Josué. O sea, todos quedaron ahí, en el desierto. Quiere decir que el camino es largo, y entonces, ¿cómo lo vivimos? El pueblo de Dios no fue perdonado. No podemos ser arrogantes, o sea, decir, o como el pueblo escogido de Dios, ¿no? De que ellos son hijos de Abraham, que dicen llamarse hijos de Abraham, como le decían a Jesús, ¿verdad? O sea, en esa arrogancia de que sí, claro que sí somos escogidos de Dios, claro que sí, pero sí debe de haber el principio de la sabiduría en nosotros, es el temor de Dios, precisamente. Ese que nos impide que vayamos fuera, que nos salgamos fuera de su palabra, fuera de sus preceptos.
el que decimos, no, mejor no le entro a eso, ¿no? Porque no me conviene. Sabemos que dice la palabra de Dios que todo me es lícito. Todo, puedo hacerlo todo, pero no todo me conviene. Y para ello necesitamos estar bien unidos. Por eso hablamos de estos principios, de estas bases, de estos pilares de la fe, de leer la palabra, de orar, de congregarse, de compartir la palabra de Dios. Todas estas cosas son importantes y parece que son tan simples y tan sencillas como decirle al Naamán, al que estaba todo lleno de lepra, ¿no? Decirle, métete al río 7 veces. Ay, pero yo esperaba que fuera más espectacular aquí, que viniera el profeta y declarara sobre mí muchas cosas, ¿no? Son cosas tan sencillas, tan cotidianas, pero que son tan importantes para nuestra vida, son un alimento continuo que nos va a fortalecer en nuestra fe, que nos va a ayudar a enfrentar todas las cosas que vengan a nuestra vida o al mundo como lo estamos viendo. Aquí estamos de pie, aquí estamos. El Señor nos ha sustentado, nos ha sostenido. Hemos mantenido la fe hasta este momento, pero no se quedan aquí las cosas, tenemos que seguir adelante porque el camino es largo. Así que nos dice la palabra de Dios, que en Hebreos 6:4 dice, porque aquellos que se desvían o que se van o que dejan al Señor, dice, porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea, el conocer a Dios, el recibir sus dones, el ver sus maravillas y luego recaer. Dice que es imposible que sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque dice que la tierra bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero si esa tierra produce espinos y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Es cuando habla también de que hay vasos para honra, ¿verdad? Y hay vasos que se usan para usos más viles. ¿Qué clase de instrumento, qué clase de vaso quieres ser tú? Eso depende de nosotros. O sea, Dios dio a su Hijo, o sea, ya lo dio absolutamente todo. Él está esperando. ¿Cuál es la reacción que tenemos ante todo eso, ¿no? ¿Cuál es el aprecio que tenemos de todo lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Hasta qué punto podemos deslizarnos? ¿Hasta qué punto es ese punto de no retorno? Ese ir dejando de leer la Biblia a diario, por ejemplo, ¿no? De lo cual me acuso, y es tan fácil que un día no lo hagas. Y de repente ya pasan 3. Y de repente viene un problema y ¿sabes qué? No lo resistes con la misma fortaleza como si tuvieras tu dosis, ¿no? De cada día. Es ese tipo de cosas que no nos damos cuenta. Solo Dios sabe hasta qué punto ya no hay retorno. No hay que tratar de averiguarlo, por favor, ¿no? Hay un ejemplo, ¿no? Se postuló se le llamó a diferentes personas para que fueran choferes de una señora que tenía mucho dinero y que tenía un Rolls Royce, ¿no? De esos carros así muy, muy caros. Entonces ella quería ver, pues, la actitud de los choferes y les preguntó, ¿qué tanta distancia
o sea, había que pasar por un despeñadero, ¿no? Dice, ¿qué tanta distancia de la orilla del despeñadero estás dispuesto a guardar para cuidarme, ¿no? Para cuidar el carro, para cuidarme a mí. Entonces uno decía, no, pues yo creo que unos 3 metros, ¿no? Y otros decían otros 6 metros. Y le preguntó a uno y le dijo, señora, usted vale demasiado como para que yo pase por ahí. Yo voy a ver por dónde, pero no ni siquiera me voy a atrever a pasar por ahí porque usted vale mucho, ¿no? Entonces es el que obtuvo el lugar, ¿no? El puesto. Pero nosotros, ¿qué tanto estamos dispuestos a acercarnos a esa orilla, ¿no? ¿Qué tanto nos deslizamos poco a poco? En 2 de Pedro 2:22 dice una palabra muy fuerte, ¿no? De aquellos que regresan, que se regresan al camino, aquellos que salían de Egipto y que de repente en el camino pues veían las dificultades, y aunque Dios sacara agua de la peña, aunque les diera maná que caía del cielo para alimentarse, aunque su ropa no se desgastó ni sus zapatos, bueno, todos esos milagros que vieron en el camino, pues llegaron a decir, híjole, estábamos mejor en Egipto. Pues sí, éramos esclavos, pero bueno, pues nos daban de comer. Y pues no teníamos que andar batallando, ¿no? Porque pensamos que el caminar, bueno, que muchas veces nos han compartido que es bien padre, o sea, que tú llegas a Cristo y que tus problemas se acaban. Y lo que pasa es que se abren los ojos y te muestra tu realidad y te das cuenta de que has caminado y has hecho las cosas muy mal y que ahora para resolver todos esos asuntos se trata de un trabajo duro y hay que pasar por el desierto si es necesario para que uno pueda apreciar lo que Dios nos va dando. Y nos va preparando también en nuestra mentalidad para que dejemos esa mentalidad de esclavos y vayamos adquiriendo la mentalidad de hijos de Dios, de herederos de Dios, de guerreros. ¿Para qué? Para tomar la tierra que Dios nos ha entregado, no nos ha prometido, nos ha entregado una tierra donde fluye leche y miel, donde hay viñedos, donde hay higueras, donde hay ríos, donde hay muchas cosas, pero necesitamos cambiar nuestra mentalidad y dejar de ser esclavos y de pensar como esclavos, y para eso se necesita un proceso. Ese es el proceso que nosotros vamos viviendo, y entonces sí, vamos a recibir y todas esas promesas nos van a alcanzar. Pero si nos volvemos atrás, dice 2 de Pedro 2:22, que les ha acontecido como el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y esta es una palabra bien dura. Pero a nosotros no nos volvemos atrás. Nosotros vamos adelante. Hemos caído, seguimos cayendo, nos equivocamos, quizá nos hemos deslizado, pero ahí está la mano de Dios. Ahí está la mano de nuestro Señor todo el tiempo. Sigue vigente su promesa, sigue vigente su pacto de sangre, para que en cualquier momento clamemos a Él y Él tome nuevamente nuestra mano. ¿Sí? Que no nos deslicemos, que cada día hagamos ese trabajo, ese esfuerzo de cada día, esa conciencia de cada día de que estamos en el camino, que no podemos cantar todavía victoria, que vamos como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el día es perfecto,
pero ahorita todavía no es perfecto. Dice Filipenses número 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Entonces, cuidemos nuestra salvación, estamos en un proceso, no es algo que ya lo tienes y que ya no importa lo que pase, sino que es algo precioso que tiene que ir progresando, que tiene que ir perfeccionándose juntamente con el Señor, porque somos colaboradores con Él en todo este proceso. Y bueno, pues vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por toda la obra que has hecho, Señor, que has dado a tu Hijo, que te has despojado de tu unigénito, para que nosotros podamos alcanzar esta salvación, Señor. Te damos gracias, mi Dios bendito. Queremos vivir, Señor, como tú quieres que vivamos, Padre. Queremos hacer pues una revisión en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, para que podamos entender todas esas intenciones que puede haber en nuestro corazón, Padre, que no estén alineadas a tus propósitos, mi Dios. Padre, que cada día que lo podamos vivir, Señor, con ese agradecimiento de que es como en el primer día que nos salvaste, como en ese primer día, Señor, en que nos tomamos de la salvación, mi Dios. Y también, Padre, que vayamos entendiendo el proceso en el que tú eres Señor, y tú eres Rey, y tú eres nuestro dueño, Señor, y que nuestra vida te pertenece, y que espera, Señor, que unidos a ti, Señor, demos fruto, Padre. Te pedimos, Señor, que no pensemos que nuestra vida es nuestra, sino que es tuya y que solamente de ti estamos recibiendo esa vida constante, Señor. Eres tú nuestro camino, eres tú la verdad, toda tu palabra es verdad. Que no estemos tomando, Señor, nada más lo que nos conviene, lo que nos gusta, sino que verdaderamente, Padre, podamos medir y sopesar, Señor, tu palabra completa, para que en ello, Señor, venga el equilibrio, venga la verdad en nuestra vida y podamos caminar, Señor, sustentados en la verdad. Te damos gracias, Señor, por esto y te pedimos, Señor, que tomes nuestra mano, Señor, que no nos dejes desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino que caminemos, Señor, en este camino, Señor, que es estrecho, Padre, pero que nos lleva completamente a la salvación, Padre, a que podamos levantarnos en justicia, satisfechos, mirando tu rostro, sin ser avergonzados, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y pues aquí los estamos esperando cada domingo en la Puerta del Cielo, en Clavería, en la Ciudad de México. Gracias. Hasta luego.